Ahora sí, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Sean muy bienvenidos a la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán, que hoy está de plácemes porque tenemos la presencia y la gentileza de la charla que nos va a ofrecer un muy querido amigo para la gran mayoría de los que estamos aquí en este salón. Les voy a pedir, esto es de cajón, que nos hagan favor de apagar sus celulares o de ponerlos en modo de vibración. Y hace unas semanas tuvimos la oportunidad de comer el licenciado Juan José Bremer y su servidor, y le solicitábamos al licenciado Valle, Nacho para nosotros, que si nos haría favor de venir a platicar aquí en la fundación sobre el encargo que le ha hecho el presidente de la República para dirigir Segalmex, y él nos propuso que el título de la charla fuera Una nueva política social para el campo mexicano. Quiero decirles, veo muchas caras conocidas, algunos desde la prepa, otros de la Facultad de Derecho, de la Oficina de la Presidencia y después de muchos de los importantísimos cargos que ha desempeñado a lo largo de su vida el licenciado Ovalle Fernández, entre ellos los de embajador, tanto en Argentina como en Cuba. ¿Y estuviste en algún otro lugar, mi Nacho? Como embajador. Como embajador. Y nos da mucho gusto recibir a Alma, su señora, a Roy, su hijo, aquí con nosotros. Y quiero decirles que esta casa no es desconocida para nuestro ¿ven? En caso de Guerrero, ¿hasta dónde va? Estaba totalmente programado para que vean qué feo se siente. Nacho, que hizo la preparatoria, al igual que muchos de los que estamos aquí en la escuela de San Ildefonso, allá en el centro histórico, no es ajeno, decía yo, a esta casa, porque cuando fue presidente de la generación de la Preparatoria 1, solicitó al entonces expresidente Miguel Alemán que pudiera ser padrino de su generación, cosa que aceptó el licenciado Alemán, que sé que le daría muchísimo gusto saber que muchos años después estaría aquí la fraternidad con la que estoy. Mire, tiren por ahí la cosa esta. Seguramente es de algún banco, de alguna de estas cosas. Sí. Y platicando con él cuando nos hizo favor de aceptar esta invitación, y me dijo, le pregunté que si no le importaba que hiciera yo referencia a esa anécdota con Nacho después en la Facultad de Derecho, con Juan Bremer y con muchos de los que nos acompañan aquí. Formamos un grupo de estudio muy interesante y hemos estado muy cerca a lo largo de todas nuestras vidas desde entonces. Pero ya desde aquella época Nacho se singularizaba como un estudiante muy serio, muy responsable, y eso fue lo que le permitió desde muy joven ocupar muy altos e importantes puestos de responsabilidad pública. No me quiero extender porque lo importante es que venimos a verlo para que nos cuente qué está haciendo ahora en la nueva administración
del presidente López Obrador, pero ya no es, y muchos lo sabemos, no es un ámbito ajeno a las responsabilidades que en algún momento ejerció cuando estuvo sobre todo al frente de la CONASUP. La pregunta que le hicimos Juan Manuel y yo es ¿en qué se diferencia lo que hacías con la CONASUPO y lo que ahora te ha encargado el presidente? Cuando Juan José Bremer y yo se lo platiquemos. Y eso es parte de lo que nos va a hacer favor el licenciado Valle de platicarnos en esta ocasión. En nombre del licenciado Alemán, que me dijo que por razones lamentablemente de salud no pudo estar aquí, pero que le hubiera gustado mucho estarte acompañando, Nacho. Y yo quisiera que recibiéramos a nuestro muy querido amigo Ignacio Valle con un muy fuerte y caluroso aplauso. Muy bienvenido, Nacho. Bien, como comprenderán todas y todos ustedes, mis primeras palabras son para agradecer a la Fundación Miguel Alemán que haya tenido la generosidad de invitarme a dar esta explicación sobre lo que constituye el organismo donde trabaja tu servidor. Y por supuesto, al presidente de la Fundación, el licenciado Miguel Alemán, a la memoria de su padre, que efectivamente visité en esta casa hace muchos años, y por supuesto al director general de la Fundación, mi querido amigo Alejandro Carrillo. Podríamos dedicar una parte de nuestro tiempo a hacer algunas remembranzas de nuestros nexos, pero esa es otra historia. En realidad, a lo que hemos venido es a tratar de que algunos amigos nuestros y o especialistas y expertos en temas del campo, de la productividad en el mismo y de desarrollo social en el país, puedan recoger este tipo de personas, de asistentes, información sobre lo que se está haciendo. Porque de pronto la desinformación, no tener conocimiento, hace que uno invente y se deje llevar por comentarios, vamos a decir, superficiales o lo que es lo mismo, sin el suficiente contenido. Entonces, yo voy a presentarte a ti una exposición que aspiro, pese a la complejidad que tiene la materia en algunos de sus perfiles, una información fácilmente comprensible. Para quienes son especialistas en la materia o sin ser especialistas han dedicado una parte de su vida o de su tiempo a estos temas, va a ser muy fácil. Pero el deseo es que también quienes no estén familiarizados con la materia comprendan lo que resulta esencial. Ahora sí, tengo que pedir a nuestros amigos de la maquinita que me pongan a andar la computadora y disminuyamos un poquitín la luz para poder empezar. Bueno, el punto es que tu servidor va a explicar en qué consiste un organismo nuevo que se ha creado en la administración pública que recibe el nombre de Segalmex, que lo que significa es Seguridad Alimentaria Mexicana. Este organismo nuevo, ya lo veremos con más detalle y por qué, está sectorizado en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. ¿Qué quiere decir sectorizado? Bueno, pues que
el secretario de Agricultura es quien preside el Consejo de Administración, el Consejo de Gobierno colectivo de la propia institución. Pero, ¿cómo está organizado? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su estructura? Veamos. Lo que ocurre es que probablemente tú hayas escuchado, y tal vez en más de una ocasión, que dos antiguas empresas de la Administración Pública Federal, Diconsa y Liconsa, se han fusionado. Y la verdad es que no se fusionan. Se fusiona su política, se armonizan sus metas y su manera de operar, pero conservan personalidad jurídica y patrimonio propios. Son dos empresas que siguen siendo como eran jurídicamente hablando. Y surge, eso sí, una tercera entidad que no es empresa, porque estas son empresas públicas con acciones, la mayor parte de las cuales son del gobierno federal. Y aparece un nuevo organismo, este sí organismo público descentralizado, que se llama Segalmex. ¿Cuál es la relación de estos organismos? Segalmex cumple la primera función de coordinar el trabajo de las otras dos entidades, de las dos empresas, de Diconsa y de Liconsa. Digo, algo falló. Esperemos que no nos falle el proyecto. ¿Cuál es la principal función de Diconsa? Como saben, es proveer abasto general. Vamos a decir, es una gran empresa abarrotera. Se dedica al abarrote, a vender alimentos en zonas particularmente pobres. Y la función de Liconsa es más pequeña en cobertura, pero más compleja en ciertos aspectos, porque realiza acopio de leche, la industrializa en diferentes formas y finalmente provee abasto también a zonas marginadas. Todos más o menos tenemos una idea de esto, pero Segalmex, como dije, lo que hace no es venir a aumentar, a engrosar la burocracia del país, porque lo primero que uno piensa es, no hombre, ahora otro organismo. Lo curioso es que en lugar de aumentar la burocracia, disminuyó. ¿Por qué? Te lo voy a decir con un lenguaje que cuando menos en el mundo empresarial privado es fácilmente comprensible. Es que Segalmex viene a cumplir la función de un corporativo. De tal manera que, ejemplifico, si en Diconsa había un área jurídica, un área comercial, un área de administración o de finanzas, había otras tantas acá. Ahora solo hay una, la de Segalmex. Lo que permitió aligerar la burocracia en poco más de un 50%. Por supuesto, fueron suprimidas áreas que no eran indispensables para la operación, pero también, ya se lo imaginarán, se mandó a volar a la Fuerza Aérea, es decir, no quedaron aviadores en estas instituciones. Segalmex, por lo tanto, en lugar de gravitar sobre el presupuesto, evita redundancias y significó economías desde el punto de vista presupuestal. Pero además de coordinar la actividad de Diconsa y Liconsa, desde su nacimiento se ha reservado
una función muy importante. ¿Cuál? Administrar un tema al que también hoy nos vamos a referir, que es lo relativo a precios de garantía, y a mí me gusta, siempre que puedo, también llamarles o de estímulo y otros apoyos. Esta es una función que le corresponde exclusivamente a Segalmex. Se podría pensar, porque toda nuestra actividad, no esperes otra cosa, toda la actividad de esta tríada de instituciones está orientada a las clases sociales populares. Nuestro trabajo tiene una función eminentemente social, pero no es, tampoco se confunda, pero no es específicamente asistencial, es decir, de apoyo, de repartir dinero, despensas o qué sé yo. Por esa razón, porque su énfasis no es asistencialista, quedó sectorizada en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, porque estamos asociados a la producción y a la inventiva para la producción, que es a los que nos vamos a referir a continuación. Por esta razón, entre nuestras complejidades está que varios de nuestros funcionarios, como jurídico, finanzas, comercialización, varias que repetí, y también tu servidor, tenemos un sombrero de 3 picos, porque le corresponde a tu servidor ser director general de Segalmex, al mismo tiempo director general de Diconsa y al mismo tiempo director general de Liconsa. Pues así resultó la cosa. Hubo un momento en que se pensó efectivamente fusionar todo. El problema es que cuando desapareces una empresa pública o la fusionas, te lleva meses, si no más tiempo, y tenemos prisa. Y fue el modo más fácil de lograr arrancar desde el principio de este nuevo gobierno con una nueva política. Entonces, como a mí me gusta decir, y algunos colaboradores míos me lo han escuchado varias veces, pero para quienes no, aquí lo que se da es una extraña trinidad, porque son 3 personalidades distintas y un solo salario verdadero, me lo debes creer. No solo de tu servidor, sino de todos nuestros colaboradores. Bueno, vamos a asomarnos un poquitín a lo que significa Diconsa, es decir, el abasto general. Diconsa es una empresa, la verdad, benemérita, con muchos problemas económicos, pero benemérita porque son más 306 almacenes rurales, 297 realmente en el campo, en todas las capitales de los estados, pero en números redondos, 300 almacenes en todos los estados de la República. Y una red de 27,000 tiendas. Es la red de abasto más extensa de América Latina, la más grande. Muchas de nuestras tiendas son muy humildes, muy humildes. Algunas están muy bien puestas, pero otras son, como decimos en lenguaje popular, muy furris, pobres, tan allá donde se van a morir los elefantes, en zonas de extrema pobreza. Pero tienen una ventaja que quien quiera que se haya dedicado al comercio sabe valorar, pero ahí están. Son un punto de venta. Y cuando, como muy recientemente hemos tenido algún problema de abasto que nos ocurrió, por ejemplo, en el caso del maíz, la gente protesta, porque la tienda está ahí. Hay una exigencia y nos esforzamos por cumplirla. Como acabo de aludir a la imagen de nuestras tiendas,
También debo decir que tenemos entre nuestros colaboradores pura gente inteligente y capaz. Y estamos en la idea y nos hemos empezado a asomar a modos de mejorar la imagen de las mismas para ponerlas a todas las 27,000 de 10 sin que nos cueste un centavo. Hay que echarle imaginación, por eso aludía a la creatividad. No tengo tiempo para explicarlo, pero ya lo veremos, ya lo verán. Espero dentro de algunos años regresar y ojalá poder entregar cuentas que vean que estamos en una línea correcta. Bueno, Diconsa distribuye cientos de productos, cientos, no son muchos. Si tú vas a un supermercado privado, a una de estas tiendas grandototas, hay miles de productos. Nosotros cientos, pero para esas zonas son vitales. Ahora, el consumo no es igual en todas partes del país. Entonces, hay algunos productos que están y otros que no están porque no les interesan. Los que deben estar o ser ofrecidos en todas las tiendas son estos 40 productos. Al principio eran 23, cuando empezó este gobierno, y nos pidieron incrementar el tamaño de lo que llamamos canasta básica. Cuando tu servidor dice canasta básica, no te imagines una canasta, porque entonces se va uno con la finta de la despensa. No, no son despensas. Son productos que se compran al menudeo en las tiendas, pero a cuyo conjunto le llamamos la canasta básica de Diconsa. Y vamos a ver si todos los productos tienen suficiente rotación, porque si no se venden, pues los vamos a sustituir por otros. Bien, estamos dando preferencia a productos regionales, porque es fácil relativamente mandar desde aquí o desde los estados, por decir, deja escoger un producto, café, ¿cómo le llaman? Hace cuenta, Nescafé, café soluble, es la palabra que querían, café soluble. Pero allá en algunos pueblos lo que quieren y producen es café tostado, café molido. Pues ese, vamos a comprarlo y ese es, por supuesto, el que vamos a ofrecer, huevo fresco y algunos otros, no en todos los casos se puede, pero en muchos sí. Y algo que vale la pena mencionar, en lo que también estamos, es una tarea educativa. En los productos que tengan nuestra marca, porque en algunos les ponemos nuestra marca, vamos a poner un etiquetado de advertencia cuando el consumo abusivo del producto pueda dañar la salud. El producto más característico es el azúcar, sea el azúcar directo o sea alimentos que lleven adicionada el azúcar. No sé si tú sepas, pero el 30% del presupuesto de salud de todo el país, de México, se va para atender enfermedades relacionadas con la diabetes y también las grasas, problemas cardiovasculares. Entonces se requiere una especie de medicina preventiva. Nosotros no ejercemos la medicina, pero sí podemos contribuir a que la gente vaya cambiando su hábito. Si nosotros, para que me entiendas, dijéramos que no llegue azúcar, que no haya pan de dulce, que llevan adicionado azúcar, es inútil, porque la gente, si no ha cambiado su hábito, lo va a ir a comprar el mismo producto, pero en otro lado y más caro. Tenemos que poner el producto, pero poco a poco ir empujando en una dirección de alimentación más saludable. Bueno, hay mucho más que decir de Diconsa, pero hay que avanzar. En el caso de Diconsa,
aquí están sus tres actividades. Nosotros tenemos una captación diaria de leche fluida de 1,5 millones de litros diarios en 47 centros de acopio, que compramos a los productores directamente en campo que están inscritos en un padrón, donde se acredita que deben ser pequeños o medianos productores. Generalmente es casi una regla en México, o una regla. Se le llama pequeño productor al que tiene de 1 a 35 vacas y mediano al que tiene de 36 a 100 vacas. De 100 nosotros no pasamos. ¿Cuáles son estos? Los productores más sencillos del país. Si hay un maravilloso establo, precioso, con esas máquinas ordeñadoras que son como un carrusel, padrísimo, pero tienen 2,000 vacas o 1,000, pues, no le deben entregar su leche a Liconza, porque la pagamos con un precio subsidiado. ¿Para qué? Para ayudar a esos productores. Ahora, la industria, ¿qué te digo? Por aquí saludé hace un ratito al licenciado Manuel Lozano, al licenciado Gavira, algunos compañeros, Bernardo Fernández, que está en operaciones de Liconza. Tenemos un montón de presentaciones de leche. Leche entera, leche descremada, semidescremada, pasteurizada, ultrapasteurizada, fortalecida, fortificada, que no es exactamente lo mismo, con distintas presentaciones y empaques. Y debo decir una cosa, que la leche Liconza es de una excelente calidad. Bueno, voy a exagerar, es la mejor. Pero como la produce una entidad que mal que bien la gente ve que como que tiene que ver con el gobierno, uno cree que todo lo que proviene de las instancias públicas puede que tenga menos calidad. No es así con la leche, ni tampoco con toda la burocracia del mundo. Hay organismos burocráticos que han hecho cosas maravillosas en México y en el mundo. A ver, ¿cómo fue posible poner a un ser humano por primera vez y luego 12 veces en la Luna? A través de un organismo burocrático que se llama NASA, aunque sea norteamericano, pero es burocracia. Hay cosas que se hacen muy bien. La leche Liconza es buenísima. Nada más que tiene una característica a tu favor, es más barata. Y a veces por eso la gente desconfía, pero nosotros tenemos que venderla más barata. Bueno, es mucha, eso es lo que es industria. Y luego el abasto. Nosotros a nuestros usuarios, vamos a llamarlo beneficiarios sociales de la leche, nosotros distribuimos, aquí está esta cifra, 929 millones de litros. Déjame redondeártelo porque ya andamos allí. Debes pensar que distribuimos 1,000 millones de litros de leche al año. Es una cifra significativa. Manejamos como el 20% de la leche, toda la leche del país, aunque México es deficitario. Tenemos como 10,000 puntos de venta y 6 millones de beneficiarios muy necesitados, que se manejan también con un padrón. ¿Quiénes reciben preferentemente esta leche? Los niños chiquitos, hombre, las criaturitas. Porque si una criatura no es bien nutrida, los primeros 1,000 días de su vida, me estoy yendo lejos, 3 años, lo que perdió no se recupera jamás. Mientras más pequeño, más importante, 6 meses, 1 año. Si hay una deficiencia cerebral, vas a tener problemas, porque exigirás en la educación y no se puede.
exigirás en la salud y no se puede. No es que no se quiera, el cuerpo no da, porque no fue bien nutrido. Entonces es una tarea benemérita. Bueno, manejamos leche líquida, leche en polvo, la historia es larguísima. ¿En qué estamos en este momento? Estamos actualizando padrones, porque para decirlo en un lenguaje que ahorita podría parecernos familiar, nosotros manejamos un líquido blanco, la leche, pero tenemos nuestro propio guachicol. Un amigo mío le puso guachileche, que quiere decir, tenemos fugas, engaños en la recepción y engaños en la distribución. Tú no lo puedes corregir diciendo prohibido y encierren a fulano de tal. La mera verdad, hay que cambiar sistemas, que es en lo que estamos. En este momento, por ejemplo, ahorita que estamos hablando, en estos días, actualizando el padrón de productores. ¿Cómo? Hay un pequeño ejército de personas, pero no creas que llegan a los establos y le preguntan al dueño, a ver, su permiso, ¿cómo está? ¿Cuántas vacas tiene? No. Bajamos a contar las vacas para estar seguros de que se trata de un pequeño productor. Bueno, y después de esto viene algo que es un poquito más complejo, pero muy importante, el tema de precios de garantía que se reservó Sedesol propiamente para sí. Y cuando se habla de precios de garantía, de veras que hay espacio para muchos equívocos, porque la gente normalmente se hace una idea que en el fondo es un prejuicio de lo que eso puede significar. Entonces amerita una explicación, porque tiene muchas modalidades y visto con superficialidad puede llevarte a contradicciones en la práctica. Entonces, pues déjenme referirme a ese punto. Voy a poner un ejemplo de conflicto. Con los subsidios que se llaman precios de garantía, que son un sobreprecio al precio de mercado, se buscan básicamente dos cosas, se han buscado. Una, mejorar la economía de la gente muy pobre en el campo, una, y dos, lograr autosuficiencia alimentaria, que el país produzca cuando menos sus alimentos básicos sin depender del extranjero. Nada más que esas dos finalidades no siempre son compatibles. Vamos a ver, por ejemplo, cuando se dio en el pasado un precio de garantía generalizado, ¿qué quiere decir esto? Que se establecía un precio para un producto y a ese precio se le tenía que comprar toda la cosecha a todos los productores. Era todo. ¿Cuál es el principal problema de los subsidios generalizados? Pues que benefician a los que lo necesitan, pero también a quienes no lo necesitan. Y estos resultan ser, al final de cuentas, los ganones. ¿Qué es lo que quiero representarte aquí? El propósito de aquellos precios de garantía generalizados era que el humilde campesino que está atado a la milpa reciba un precio más grande por su producto y lo entregue, por supuesto, a los silos, a los centros de acopio. Y al recibir más dinero, pues, se industrializa, crece, aumenta la producción y mejora su condición económica de productor. Sí, ese es el propósito, pero ¿cuál es la realidad? ¿Qué ha ocurrido varias veces? Lo que ha ocurrido
es que tú tienes aquí, sí, al productor, pero llega un acopiador, un intermediario. Mira, en el campo tú lo has oído muchas veces. A mí no me gusta usar esa denominación, pero la voy a mencionar pues para darme a entender más fácilmente. Los coyotes, les dicen. No me gusta porque después de todo cumplen una función económica. Trasladan la mercancía del surco a donde están los centros de acopio. Nada más que aquí al campesino le dan un precio bajito y quien se beneficia del dinero grande son los acopiadores y el dinero flaco es el que le sigue llegando al productor, porque llegan a pie de parcela y le dicen que te van a dar precio de garantía de cuánto, de tanto. Yo te doy aquí tanto, pero ahorita, pues venden su cosecha. Y entonces el que la traslada es el que se beneficia. Por supuesto, en este caso, el dinero se queda de ese lado. ¿Qué puede ocurrir? Y ha ocurrido con los precios de garantía generalizados, que efectivamente, hay que decirlo, aumenta la producción total del país, pues cómo no, se logra o se alcanza una aproximación a la autosuficiencia, pero persiste la pobreza y la desigualdad social. No se logran simultáneamente los dos objetivos. Por eso, cuando se creó el que se llamó Sistema Alimentario Mexicano, el famoso SAM, desapareció. Se alcanzó en algunos productos autosuficiencia alimentaria, pero simplemente, pues hay que decir las cosas como son, no hay presupuesto que lo aguante. Desapareció. Cuando después de muchos años volvemos a hablar nosotros de precios de garantía, ¿a qué nos estamos refiriendo? No son, a ver si algún día, no lo sé, es posible que no les llamemos precios de garantía, sino precios de estímulo, precios de apoyo. Pero ¿sabes qué ocurre? Así como te dije que tú no puedes cambiarle el hábito de consumo a la gente, a ver, cambia tú tus hábitos de consumo. Pues es difícil, comemos lo que comemos, nos gusta lo que nos gusta. Y con las ideas ocurre algo parecido. Le seguimos llamando precios de garantía a algo que no es exactamente lo que describí antes. ¿En qué se parecen? En que se garantiza un precio, pero ¿a quiénes? A aquellos objetivos sobre los que pones la mirada, los que focalizas. Por eso estos nuevos precios son focalizados. ¿En qué? En dos objetivos. Primero, beneficiar a los pequeños productores. Déjame utilizar la palabra ruda. Beneficiar a los productores pobres. Y si no pobres, a los más necesitados, de la mitad para abajo. Y segundo, reducir la dependencia de las importaciones. Los dos objetivos que mencionamos antes. ¿Qué es lo que estamos haciendo hasta este momento? Bueno, hemos establecido ese tipo de precios para 5 productos: maíz, frijol, trigo panificable, arroz y leche fresca. ¿Cómo lo hacemos? Mira, para el maíz se fijó un precio de 5,610 pesos por tonelada. Nada más que eso no te dice nada, sobre todo a quien no trabaja en el campo. ¿Cuánto le dan a un campesino por su cosecha? Maíz blanco, no para ganado, ni para la industria, sino de alimentación humana, maíz blanco. ¿Cuánto le dan a pie de parcela? 3,000 pesos, 3,500. Estamos pagando 5,610.
pero para asegurarnos de que se trata de los campesinos más necesitados, conforme a un padrón, como se ve aquí, georreferenciado, es decir, con ubicación geográfica, solo le compramos ese maíz a los campesinos que tienen hasta 5 hectáreas de temporal. Y hasta eso, no le compramos toda la cosecha, sino hasta 20 toneladas. ¿Qué implica? Si hablamos de campesinos pobres, toda su cosecha. Porque los que no tienen recursos, las zonas donde nosotros estamos, producen entre 2 y 2,5 toneladas por hectárea. Si tienes 5 hectáreas, pues produce 12 o 15 toneladas. Si produce más, es un gran productor. Pero esto nos permite asegurar que vamos a llegar verdaderamente al más necesitado. Si se presenta un maravilloso agricultor, de esos de los que el país debe estar orgulloso, porque México tiene algunos productores espléndidos. Por ejemplo, los productores de maíz, por decir algo, de Sinaloa, llegan a producir 15, 17 toneladas por hectárea. Igual que los valles nevados de los Estados Unidos, que tienen humedad extraordinaria, tractor, igual que el mejor productor americano. Son maravillosos. Bueno, a esos maravillosos agricultores, Segalmex no les va a comprar ni un kilo. Porque, ni modo, este organismo está concebido para ayudar a los más pobres. Y aquellos se defienden solos. Alguien podría decir, ¿y cómo mide la pobreza? Por favor, es no haber visitado las zonas pobres del país. Es no tener que comer, para empezar. O no tener que comer diario. No las 17,000 o 15,000 toneladas por hectárea. Hay otros destinos y otros estímulos. A lo que tu servidor se está refiriendo no es a la política agropecuaria total del país, sino al segmento social que le toca a Segalmex. No me toca, no puedo hablar de eso. Lo que sí puedo hacer es no comprar. Más recientemente de lo que te puedas imaginar, me pidieron, tuve la presión para hacerlo, que le compráramos a los agricultores de Sinaloa 500,000 toneladas de maíz, medio millón de toneladas, porque Cargill, que es una de las grandes transnacionales adquirentes de estas mercancías, ya no les estaba comprando. Pues lo siento mucho, el dinero nuestro para precios de garantía es para la gente necesitada. Imagínate ir a comprar todo lo que necesita Diconsa para favorecer agricultores que no tienen esa necesidad. En el caso del maíz tenemos algo adicional. No solamente le damos precio de garantía, sino que además apoyamos al productor con 150 pesos por tonelada de apoyo a flete. Es el promedio de lo que cuesta un flete largo, un viaje largo y un viaje corto. ¿Con qué objeto? Para que no lleguen y le digan, yo te doy 3,500, bueno, te doy 4,000, pero ahorita aquí. Cuando el productor sabe que no tiene camión y no tiene para el flete, que llevando la mercancía se le va a pagar el precio de garantía y el flete, estamos protegiéndolo todavía más a pie de parcel. En el caso del frijol, estamos dando un precio de 14,500 por tonelada. Para que tengas una idea de lo que esto significa para los pequeños y medianos productores, también aquí el precio es muy bajo.
Cuando empezamos nosotros a comprar, que fue en enero de este año, les pagaban 8,000 pesos por tonelada, 9,000 pesos por tonelada. Estoy hablando de Zacatecas, Durango y Chihuahua, que es donde empezamos esa compra. Para asegurarnos de que se trata de pequeños y medianos productores, también hay un límite, hasta 20 hectáreas de temporal o 5 de riego. Pero tampoco compramos la totalidad de la cosecha, es un estímulo, un apoyo. Les compramos hasta 15 toneladas por productor. El primer cheque que expedimos a un productor frijolero de Zacatecas el 25 de enero, que fue nuestro primer pago, fue de 205,000 pesos. No estamos hablando de bicocas, se trata de un apoyo verdadero. Aquello está significando un cambio muy importante. Te voy a dar un dato, no es mi fuerte la memoria de las estadísticas, pero comparado, te dije que empezamos a comprar en enero, pero la gente ya sabía que venía el precio de garantía y guardaron su cosecha para decirnos, ahora págame, pues ni modo, no estábamos preparados ni con almacenes ni nada, empezamos a pagar. Estuve viendo las estadísticas más recientes, que te repito, no es mi fuerte. Comparado el primer trimestre de 2018 con el primer trimestre de 2019, en que ya hubo precios de garantía, las importaciones de frijol, que es el único que ahorita estamos pagando con precio de garantía, maíz todavía no, ahorita te digo, las importaciones disminuyeron 40% en 3 meses. Y el año que viene va a ser más. Yo ando viendo con gente que estimo muy inteligente y emprendedora, a ver cómo hacemos para darle otro aprovechamiento al frijol, porque aunque te sorprenda, para mí hablar de frijoles, los frijoles, voy a ganar los frijoles, es equivalente a comida. Y sin embargo, el consumo del frijol está cayendo en México aceleradamente. ¿Por qué? No sé bien, hay varias explicaciones. Al final, si se ofrece, te aventuro lo que más he escuchado, pero se está consumiendo menos. Se necesita encontrar nuevas formas de industrialización. No creas que más mercados en el extranjero, porque se consume en muy pocos países, así masivamente, en México, en Venezuela, en Cuba, en Brasil, y párale de contar. De tal manera que si tenemos mucho frijol, pues lo vamos a tener que vender o industrializar, muchachos. Ahí ando viendo a ver si inventamos palomitas de frijol o papas fritas de frijol. Digo, no serían papas, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, porque algún día debió haber habido un grave problema en el mercado de la papa y a un señor se le ocurrió inventar las papas fritas, homenaje a ese señor. Y el que inventó los cornflakes, ¿qué son los cornflakes? Maíz. En México lo usamos exclusivamente para tortilla, pues hay que buscarle nuevas modalidades, porque la producción va a ser importante en México con estos precios. Bueno, continúo, me salto, ya vas a ver por qué, en este momento me salto el trigo panificado. Este también está disminuyendo las importaciones de maíz blanco, pero no hemos empezado la compra masiva. El primer cheque que dimos a una campesina indígena del estado de Guerrero, en el municipio de Altamirano, fue de 105,000 pesos por eran 19 toneladas de su producto. El maíz, la gran cosecha, empieza más o menos en octubre, noviembre, diciembre, enero, se va a recoger. Tenemos que habilitar en Segalmex aproximadamente, mira, entre 500 y 1,000 bodegas.
vamos a decir 700, en poco tiempo. Pero no nos asusta, ese no es problema. Hay manera de hacerlo, de lograr el acopio. Vamos a tener una cosecha temprana en la zona limítrofe entre Oaxaca y Veracruz, entre zona indígena y mestiza, y Mije y demás, que puede ser una importante cosecha. Pero la grande viene a fin de año. Y ya desde este momento, las importaciones de maíz blanco pues van para abajo. Bueno, me voy a leche fresca. Me salto esta, repito, y ya verás por qué. En leche fresca, a estos pequeños y medianos productores, les aumentamos desde el 1 de enero de 2019 1 peso por el litro de leche. Se compraba a 7.20 o menos en Liconza, no, afuera pues a 6, en Liconza a 7.20, lo estamos pagando a 8.20. Mira, debo decirte que he estado en muchas reuniones de lecheros, tan felices. Estás hablando de mucho dinero, de mucho apoyo económico para ellos. ¿Y por qué no desde el 1 de diciembre que empezó el actual gobierno? Porque el presupuesto que se estaba ejerciendo era el anterior. El presupuesto es desde el 1 de enero. Pues desde el primer día empezó a comprarse la leche con ese precio. Ahora sí me voy a trigo panificable y arroz. ¿Por qué los dejé al final y me los brinqué siendo granos? Porque el objetivo de beneficiar a los pequeños productores es para maíz, para frijol y para leche fresca. En el caso de trigo panificable y arroz es el otro objetivo, reducir la dependencia de las importaciones. Marchar, no sé si lo consigamos, pero hacia la autosuficiencia alimentaria. ¿Por qué es importante? Todo el arroz que consumes, no todo, casi todo, el que comes cuando te metes en una de las múltiples fondas que hay en la ciudad, el 87% del arroz es importado. Redondeamos 85%. El 15% se produce en el país. Y el trigo panificable, vamos a llamarle por su verdadero nombre, el pan, porque hay otro trigo, hay un trigo que se llama duro, también le dicen trigo cristalino, ese sirve para hacer galletas, para hacer pastas. No, para el que tenemos precio de garantía es para el panificable, para hacer pan. Siempre, con mucha frecuencia, utilizo esta imagen. Cuando llegas a tu casa en la noche y partes un cuernito y lo remojas en café con leche para tu chopita, es decir, sea el cuernito, la concha, las tortas, las teleras, los bolillos, son importados. El 80% del pan que consumimos es importado. Las organizaciones internacionales, en todo el mundo, recomiendan que cuando se trata de alimentos básicos de una población, es insano depender más allá del 25 o el 30%. Ahora depende el 80%, ni más ni menos que del pan. Entonces, ahí el objetivo es elevar la producción. ¿De quién? De quien sea. Si viene el señor que es un productor rico, un potentado del campo, pero cultiva trigo, precio de garantía para ti, para que siembres trigo. Y allí, como tú ves, la diferencia es que no hay límite de hectareaje, solo hay límite de compra, porque es un estímulo. No te voy a comprar toda tu cosecha, pero este segmento te lo voy a pagar muy bien. Cuando menos a tu servidor le da muchísimo gusto decir que cuando nos hemos asomado, por ejemplo, a la producción de Guanajuato, que a las siembras de Guanajuato, que es el principal estado triguero del país, se siembra en muchos otros lugares, se está sembrando el doble.
Y también está creciendo la siembra del arroz. No vamos a bajar a la mitad la importación, pero la vamos a bajar en un porcentaje y cada vez más. Allí, ni te digo los precios comparativos, calcúlale 2,000 pesos por arriba del precio de, no me quiten la luz, por favor, del precio de mercado. ¿A cuánta gente llegamos? En el caso del maíz, los productores pobres de maíz en el país son más o menos 2 millones. No calculamos comprar todas esas cosechas, porque algunos son tan pobres que se comen lo que producen. Es autoconsumo. Calculamos que compraremos el equivalente a 1.600.000 productores. Pero si se presentan los 2 millones, a los 2 millones les vamos a comprar. En el caso del frijol, alcanzamos a 300,000 productores. En el caso del trigo, pues como somos enteramente dependientes, son muchos menos, más o menos 40,000. Arroz, menos, 6,000. Van a crecer, pero ahorita están así. Y en leche fresca también el número es limitado. El total, eso sí, es que vamos a llegar con esos precios en favor de 2 millones de productores, de campesinos, de la condición media para abajo, hasta los más pobres. Habría que agregar una cosa. ¿Qué porcentaje de los campesinos realmente pobres vamos a alcanzar con esos precios? Eso sí te lo puedo decir. El 100%. El 100%. No así los trigueros, los arroceros, pero en maíz y frijol, todos quedan incluidos por su capacidad productiva. Pero hay 2 características adicionales que no puedo omitir. Una es que nuestro pago es inmediato. Dando y dando, pajarito volando. Llega el productor y entrega su mercancía. En ese momento, verificada la calidad, claro, previamente, que no sea frijol con gorgojo o frijol con piedras, que sea de la calidad adecuada. En ese momento se genera el pago a cuenta bancaria. Va a haber una cuenta que se llama, unas tarjetas que se llaman del bienestar, pero no están distribuidas todavía, Bansefi, creciendo. Le pagamos a su cuenta bancaria actual o en el peor de los casos con cheque certificado, todo menos efectivo. Y con eso logramos que el productor esté más interesado y satisfecho. Debo ser sincero, cuando empezamos a comprar las cosechas, ni siquiera había nacido Segalmex, estaba naciendo. Pero le echamos ganas, dimos brincos, maromas, hicimos circo, maroma y teatro, pero empezamos a comprar con precio de garantía. Pero tardamos en pagar hasta 10 y 12 días. Los productores estaban felices, ahorita ya no. Ya tenemos nuestra cuenta bancaria, ya pagamos al día. A veces nos retrasamos porque no hay internet. Bueno, 2 días, no más. En este momento que estamos realizando esta amable reunión. Y lo segundo es que el pago es individualizado. Las 2 cosas son muy importantes. ¿Qué quiere decir pago individualizado? No le expedimos ningún pago, ni bancario, ni cheque, a ninguna cooperativa, organización, asociación política, que llega un grupo que se llama Antorcha Mundial y perfecto. ¿Tú quieres pertenecer a esa organización? Pertenece. Organízate con ella. Crea todo lo que quieras. Organícense. Consigan crédito. Pero el pago
solo directamente al productor. Así como se dice el viejo lema zapatista, la tierra es de quien la trabaja, el pago es para el que sudó con su trabajo. Solo le pagamos directamente al productor. Respetamos las organizaciones. Para otros productos le compramos a las cooperativas. Para los precios de garantía, solo el estímulo es directamente al productor. Y con esas dos cosas damos un avance extraordinario. Miren, como nosotros citadinos, la mayoría, estamos acostumbrados a llegar a un comercio, pagas, te entregan la mercancía. Uno piensa que así es allá. No. Tardaban en pagarles 1 mes, 2 meses, 3 meses. Acerca una organización que también apoya a los productores, paga a lo largo de todo el año por abonos. En la industria cañera, a veces les pagan su mercancía al año. ¿Oíste bien? 1 año después. Pagar el mismo día. Y lo estamos haciendo. Y lo vamos a hacer en todos los productos. Bueno, dicho esto, sí podemos, a ver que no me… Ahí está. Esto sirve nada más para enfatizar lo que ya dije. El óvalo rojo es el énfasis de apoyar a los pequeños y medianos productores. Maíz, frijol, leche fresca. Menos énfasis en trigo y arroz, pero también, porque son la mayoría. Pero el óvalo verde lo que quiere significar es que allí lo que se busca es el estímulo a la autosuficiencia, a importar menos. Segalmex hace acopio directo de maíz, frijol y leche fresca. En el caso del trigo y el arroz, no hacemos acopio, no recibimos el producto en nuestras bodegas, sino que lo recoge la industria. ¿Por qué? Cada producto es diferente, es increíble la gama y la complejidad. Porque el trigo, tú puedes comprar frijol y meterlo a la olla y cocerlo, va a tardar 3, 4 horas, que es por lo que en parte está bajando el consumo. Pero bueno, lo puedes cocinar, el trigo no. El trigo se tiene que volver harina. Entonces llega directamente a los molinos, a la industria, y nosotros hemos convenido con la industria, ya tenemos firmado el convenio, ya lo estamos operando así, ahorita. La primera cosecha, porque las cosechas no son al mismo tiempo en todo el país, la primera se está dando allá por Nuevo León. ¿Y qué es lo que convenimos? Fijamos el precio promedio de los primeros 15 días de cosecha conforme a los precios de futuro de la Bolsa de Chicago, que es el equivalente al precio acá, más el costo del flete, que no es el mismo de Chicago. Dirás, ¿por qué Chicago? Bueno, pues así es el comercio internacional, de Chicago a Nuevo León que de Chicago a Colima. Cuesta más trabajo llevarlo a Colima o a Jalisco, cuesta un poco más. Bueno, fijamos ese precio y la industria compra el trigo sin despeinarse, igual que siempre. Le entregan la mercancía, la procesa y solo nos da la lista de los productores que le entregaron. Y nosotros vamos y buscamos al productor y le pagamos a su cuenta la diferencia entre ese precio que se suele llamar de indiferencia, que es el precio indiferencia, porque te da igual comprarlo acá que traerlo del extranjero. Bueno, la diferencia que hay entre ese precio internacional y el precio de garantía se lo damos directamente al productor. Eso ocurre en el trigo y en el arroz. Bueno, ¿qué hay que decir ya como últimas cosas respecto a esto? Pues que esos precios son un instrumento importante para crear otras empresas en el campo, algunas muy elementales,
como es que los propios productores proporcionan almacenaje y transporte, lo alquilan, les pagamos por hacerlo, a veces hasta lo regalan, pero pueden organizarse. Yo decía que se requiere almacenamiento, pero que no representa mayor problema. La capacidad de almacenamiento del Estado fue desaparecida en el año de 1998, Almacenes Nacionales de Depósito y Boruconsa el año siguiente. Pero no necesitamos construir almacenes. Hay un montón en el campo, abandonados. Esos son los que tomamos, hombre. Los desinfectamos, sanitizamos y los vamos a ocupar. Pero además del almacenamiento, hacemos que nuestros productores se vuelvan sujetos de crédito. ¿Por qué? Porque tener un compromiso como es la promesa de un precio de garantía te hace sujeto de crédito. Cualquiera sabe que si tú tienes una carta de crédito o una promesa de compra de una gran industria, puedes ir a pedir prestado. No han sido sujetos de crédito estas gentes, estas personas durante muchísimo tiempo. A veces he escuchado como objeción, no, pero al darle mejor precio al campesino pobre, al maíz, lo estás amarrando a la mazorca. Nunca va a salir de pobre, como si 100 años después de la Revolución Mexicana, por no hacerlo, ya hubieran salido de pobres. Por favor, ese no es argumento. Que mejor que produzcan berries, frutales, esto me parece perfecto, pero no lo pueden hacer si no son sujetos de crédito. Más bien, los productores con muchas posibilidades que siguen produciendo maíz son los que pueden diversificarse. Bueno, pero hay que seguir. Esto es de lo último, pero no deja de ser muy importante. Y es un esquema diferente con el acopio que tenemos, con las cosechas que recogemos. Este es el esquema que desechamos. El gobierno compraba los productos agregando al precio de mercado, que aquí está representado en azul, es el precio de mercado, le agregaba un copete, que es el precio de garantía. Pero al ser generalizado, como dijimos antes, también beneficias a los que no lo necesitan. ¿Y qué hacía el gobierno? Bueno, pues iba, cuando ya tenía, vamos a imaginar un producto, el principal, el maíz, iba y lo vendía al público general de una de dos maneras, repercutiéndole el copete, lo que le costó al gobierno, lo que implicaba un precio incrementado. Yo recuerdo en otra época conflictos constantes derivados del precio de garantía por reclamaciones de la industria de la masa y la tortilla. Vendías el maíz más caro, aumentaba la tortilla. Entonces había escándalos, y para que no hubiera escándalo, que son obstáculos muy... De hecho, la palabra escándalo es una palabra griega, de origen griego. ¿Sabes qué significa obstáculo? Le tenemos un miedo a esas piedras en el camino, a los escándalos. Bueno, entonces para evitar ese problema se salía a subsidiar la tortilla y a establecer precios controlados. Esto implicaba para el gobierno un gasto excesivo por el incremento de los precios y para evitarlo dar un subsidio. Al final de cuentas, el subsidio se hacía recaer sobre el consumidor, generando efectos inflacionarios. ¿Qué es, pues, lo que se está haciendo, que es diferente? Pues no repercutir el precio en el consumidor, al consumidor. El gobierno compra con un subsidio, sí. Al precio de mercado le agregamos un copete, que es el precio de garantía, el subsidio.
pero no es generalizado. Es un subsidio dirigido al necesitado y le vendemos al público general a precio de mercado. No trasladamos el precio. Con ello descartamos la presión inflacionaria y no distorsionamos el mercado. Compramos caro, sí, y vendemos más barato, no subsidiado, vendemos a precio de mercado. ¿Eso qué significa? Que el estímulo del precio de garantía está focalizado exclusivamente en el productor. Esto me permite aventurar la siguiente expresión, que intentamos lograr una relación virtuosa entre el libre mercado y la intervención estatal. Para ello me valgo de esta frase muy elocuente. Lo que buscamos es un equilibrio para aquellos que, como tú, son economistas, entre la mano invisible del mercado y la mano visible del Estado. Es muy buena frase, pero no es mía. Lástima, man. Lástima, Margarito, como dice. No es mía. ¿De dónde viene la frase? Fíjate a quién se la copié. Al secretario general del Partido Comunista de China, Xi Jinping. Él tiene un libro, que es este, donde dice que el objetivo de su gobierno es establecer un régimen de economía de mercado. Luego le agrega el apellido socialista, pero economía de mercado. El día de hoy, al menos en mercado internacional, podría decirse que no hay un país más capitalista en el mundo que China. Vas y compras calcetines, calzones, cámaras fotográficas o teléfonos celulares, le das la vuelta, hecho en China. Se lanzaron tras el mercado, pensando en su gente pobre. El Partido Comunista tiene el control, por supuesto, no como el que nosotros quisiéramos, pero económicamente al mercado. Todavía dice más, ellos están buscando hacer que el mercado desempeñe un papel decisivo en la asignación de recursos, pero que el gobierno juegue mejor su papel. Y entonces el título de ese capítulo, si llegas a conseguir este libro, está en la página 145, lo dice: usar bien tanto la mano invisible, el mercado, como la mano visible. No un gobierno que se esconda, sino que sepa para qué sirve. Te lo digo así: negar el mercado en nuestros días es una estupidez. El mercado existe, está allí. Buscamos comprar más barato, pero dejarle todo al Estado es no solo también una tontería, es una perversidad. A ver, ¿cómo anda el mercado de valores humanos? Hay mil cosas que no se pueden medir así. El Estado tiene que intervenir, inclusive para que exista verdadera competencia. Que los Estados Unidos, país proverbialmente capitalista, desde su fundación, no tiene una ley antimonopolios. Claro que sí, porque si dejas al mercado suelto, tiende inevitablemente al monopolio. Y acá tenemos instituciones que regulan la competencia, etcétera, etcétera. Los impuestos no son una forma de intervención estatal. Realmente el debate hoy es hasta dónde qué y hasta dónde no. Y depende de cada país. En el nuestro, y al menos en el humilde esfuerzo, no tan humilde, muy importante, pero dicho sin pretensión, en los esfuerzos que le corresponden a Segalmex, la prioridad y del gobierno actual es eliminar, reducir cuando menos la pobreza general
y en particular la pobreza extrema en la peor de sus manifestaciones, que es no tener qué comer. Y finalmente, esta afirmación, que esto es un compromiso moral de altísima significación, pero también es un avance económico. Lo voy a decir en el lenguaje que tendría más resonancia capitalista que otros, por una razón, porque reducir la pobreza significa fabricar consumidores, crear consumidores, crear compradores. Entonces, en esa enorme franja que todavía tiene el país, 50% de pobreza y 10 millones de pobres en extremos, es donde tenemos colocada la mira de este organismo, para cuya explicación has tenido paciencia. Solo agrego que estamos alineados con los objetivos que se conocen como 2030 de las Naciones Unidas, que plantean como lo más importante combatir la pobreza y lograr autosuficiencia alimentaria. Y agregarte que Diconsa y Liconsa han ganado mercados que se llaman institucionales, que también merecen apoyo internacional. No es lo que más venden las empresas privadas, venden más en el mercado privado, pero ahorita, en este momento, ya por ejemplo, todos los soldados del país, como lo harán los marinos y como será muy próximamente en todos los hospitales y clínicas del Seguro Social, del ISSSTE y los institutos médicos del país y más, se consumirá exclusivamente leche Liconsa. Y donde se puede, también productos de Liconsa. Y bueno, creo que con esto he cumplido con la información básica para que todos tengamos una idea de qué diablos significan estas siglas que se resumen en Segalmex. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias.